Buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Es una alegría saludarlos y poder compartir con ustedes este tiempo especial, pero tiempo para también considerar de la palabra del Señor, ¿verdad? Sabemos que este fenómeno de la pandemia ha afectado a toda la humanidad en su totalidad, a nuestro país en general y por supuesto a todas nuestras congregaciones también, ¿verdad? Sin duda que podemos llamarlo, a ver cómo diríamos, tiempos especiales, tiempos de incertidumbre, tiempos de crisis. Sí, pero también para los hijos de Dios, en particular, podemos decir que son tiempos de desafío. A ver, ayúdeme. Tiempos de oportunidades, sí. Tiempos de nuevos comienzos, tal vez. Tiempos de compromiso, seguro que sí. Bueno, miren, justamente uno de los fenómenos que uno puede observar en este tiempo es que hay un boom de las comunicaciones a través de las redes sociales, hay un boom de predicadores, usted lo debe haber notado, de todo tipo y de toda expresión. Por internet aparece de todo. En mi caso particular, bueno, yo doy gracias al Señor por esta herramienta porque me permite seguir adelante con muchas de mis tareas. Ahora, también me ha permitido observar y mirar lo que pasa en otros lugares, escuchar a otras personas, compartir de la palabra del Señor. Y en el caso de mi querida congregación El Refugio, tengo que decirles que he estado siguiendo muchas de sus exposiciones. A ver, por supuesto los felicito, pero para mí ha sido una alegría, ¿no? Poder linkearme y abrir un video y de pronto ver a el pastor Pedro y a mi querida Pochita compartiendo la palabra. Bueno, no solamente a ellos, también a Joel, a Hugo, escuché al hermano Hugo, muy lindo. También a Santiago y Patricia, a Omar, enseñando, compartiendo una enseñanza. Qué lindo, hermano, doy gloria a Dios por eso. Damos gracias al Señor por esto, que son todas herramientas a través de las cuales nos podemos comunicar y bendecir mutuamente. Pero yo quiero hacer relación específica con esto que quiero compartir con ustedes, a lo que escuché el domingo pasado. Estuvo a cargo de Santiago y el título de lo que él compartió era Piedras Vivas. Bueno, por supuesto, escuchando atentamente lo que él compartió, se desprenden un montón de temas. Yo quisiera tomar uno en particular que él mencionó, y es la iglesia. Claro, es todo un tema, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia en la Biblia, es todo un tema. Y a la vez, es un tema que se entreteje con otros de igual importancia en el relato bíblico. Pero la idea en este caso de mi parte es poder sumar un granito de arena en este conocimiento de un principio que seguramente con el tiempo y con el aporte de muchos otros se podrá seguir construyendo. Pero yo me quiero parar en este tema, hermanos, la iglesia. Por supuesto, quisiera comenzar con algo bien específico y algo particular, que es la palabra iglesia. Si hablamos del canon bíblico, ¿sí? Los 66 libros que componen nuestra Biblia, podemos decir que en la versión Reina Valera la palabra iglesia aparece 108 veces y en la nueva versión internacional aparece 117. Pequeña diferencia en cuanto a la aplicación de la palabra. Pero lo curioso, y por eso quiero mencionar la cantidad de veces que aparece, es que todas las menciones de la palabra iglesia aparecen en el Nuevo Testamento. En los Evangelios, que son los primeros 4 libros
de nuestro Nuevo Testamento, aparece la palabra iglesia solamente 2 veces. Y curiosamente aparecen en el mismo evangelio, que es el evangelio de Mateo. Por supuesto que en boca de nuestro Señor Jesús. Una referencia bíblica es Mateo 16, 18 y la otra es Mateo 18, 17. Bueno, les repito, yo quiero que hablemos de la palabra iglesia, que proviene del griego. También lo vamos a mencionar como una referencia de la palabra eclesia, cuyo significado es asamblea, congregación, reunión. Ahora, si tomamos como referencia lo que se conoce como el léxico bíblico y buscamos la familia de palabras a las cuales pertenece eclesia, nos vamos a llevar una sorpresa, hermano, porque en realidad encontramos como desprendimiento de esta palabra 3 usos o sentidos utilizados en la Biblia. Uno es la palabra eclesia referido a congregación. Y cuando habla de congregación, habla a la reunión, a la asamblea local de cristianos o creyentes, que frecuentemente están organizados, se reúnen, tienen un orden y su motivación es rendirle culto a Dios. Por lo tanto, uno de los usos de la palabra eclesia en la Escritura se refiere a congregación. El segundo uso de la palabra es la totalidad de las congregaciones cristianas de creyentes de todos los tiempos. Es la forma más universal utilizada la palabra iglesia. Por lo tanto, es la segunda acepción o sentido con el que se usa en la Escritura. Y por último, tenemos la palabra eclesia utilizada para referirse a una asamblea, una reunión común de personas que se pueden juntar con un propósito determinado, por lo general tiene razones políticas, pero que también asimismo se las llama reunión de personas. Por lo tanto, siempre que hablamos de la palabra eclesia, tenemos que saber distinguir el sentido en el que se utiliza en el texto bíblico. Por supuesto que para nuestra reflexión en el día de hoy, vamos a tomar de esas 3, 2 en particular. Una es iglesia como congregación organizada, lo que nosotros llamamos la iglesia local. Por supuesto, llamamos organizada, ¿por qué? Porque están reunidas en torno de un propósito, están reunidas, lideradas por un gobierno, por una autoridad, y por supuesto que se reúnen localmente, no alcanza la extensión universal de la palabra. Y la segunda acepción es justamente esta, iglesia como concepto universal, todas las congregaciones cristianas de todos los tiempos. Muy bien, hasta aquí las acepciones o el uso, los sentidos con los que aparece la palabra iglesia en el texto bíblico. Permítanme acá introducir una palabrita que suena rara, mire, suena muy rara. Preste atención, tal vez nunca la haya escuchado de esta manera. La palabra es metonimia. Lo repito, metonimia. Rara, ¿verdad? Pero mire, para usted es más común de lo que usted se imagina. Porque la palabra metonimia es, para decirlo rápidamente, llamar a una cosa con el nombre de otra por la relación existente entre ellas. Voy de nuevo. Es llamar a una cosa con el nombre de otra
unida entre sí por alguna relación existente. Voy a hacer un ejemplo que para usted seguramente le va a sonar. Cuando usted dice, tráeme una Gillette, en realidad lo que usted está pidiendo es una hoja de afeitar. Pero como alguna vez existió una marca Gillette que hacía hojas de afeitar, justamente se generó esta palabra, metonimia, es decir, una tomó el nombre de la otra por la relación existente entre ambas. Voy a usar otro ejemplo. Usted dice, anda a traerte una coca. Bueno, en realidad, usted quiere decir, anda a traerte una gaseosa, tal vez. Pero le hemos dado en llamar a la gaseosa Coca, ¿cierto? Haciendo referencia a una de las gaseosas, cuya marca es Coca-Cola. Un último ejemplo como para graficar esta palabra metonimia es ponerle un poco de maicena. En realidad es la marca. Lo que usted le quiere poner es fécula de maíz. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque en este uso de la palabra metonimia, con la palabra iglesia pasa exactamente lo mismo. Por eso lo quiero relacionar aquí, si usted me permite. Miren, nosotros tenemos que la iglesia se reúne en un salón, se reúne en un templo, se reúne en un edificio. Y por este fenómeno de la metonimia, ha llegado a llamarse el edificio iglesia, pero en realidad lo que es iglesia son quienes están dentro del edificio. Por eso quiero mencionar esto, para rescatar otra vez más la palabra iglesia. Mire, en el texto bíblico, siempre que se menciona la palabra eclesia, está vinculado a las personas, nunca a los edificios. Lo repito, siempre que en el texto bíblico se utiliza la palabra eclesia, está referido a las personas, no al edificio. Por eso, quiero volver a estas dos citas en particular, que son las únicas dos de boca de Jesús que aparecen en los evangelios. Una de ellas dijimos que es Mateo 18, 17. Allí Jesús está dando instrucciones acerca de cómo se debe perdonar al hermano que ha cometido un pecado, ¿no es cierto? Y allí utiliza él la palabra iglesia. Pero en el contexto de su expresión está referido justamente a la congregación local, a los que se reúnen en un determinado lugar. Por eso, si el hermano se niega a hacerle caso, dice Jesús, tráiganlo frente a la iglesia, frente a la congregación, para exhortarlo, para llamarle la atención. Pero yo quiero dejar de lado el uso de esta palabra y voy a la segunda referencia de Mateo 16, versículo 18. Miren, dice así el texto en la versión internacional. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Quiero repetir este texto porque es muy importante, hermanos, relacionado al tema que estamos tratando hoy, que es la iglesia. Dice Jesús, tomando la palabra, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y aquí me quiero referir a dos cosas. Primero, el uso de la palabra iglesia en esta oportunidad, de las tres que nosotros mencionamos, hermanos, es el concepto universal, es decir,
la totalidad de los creyentes a lo largo de toda la historia. Pero también quiero hacer notar que Jesús, al referirse de la totalidad de los creyentes a lo largo de la historia, dice, edificaré mi iglesia. Y declara que las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, acá queda muy claro, hermanos. Primero, que cuando Jesús se refiere a la iglesia, a partir de este momento, Él está hablando de mi iglesia. Por supuesto que aquí estamos promediando el relato del Evangelio y nosotros sabemos, porque conocemos la historia bíblica, que avanza el evangelista contándonos el ministerio de Jesús hasta que llega al momento más importante, que fue la cruz, donde Él entrega su vida, donde Él muere y resucita. Y a partir de ese momento, dice la Escritura, que Él ha tomado toda autoridad. Por eso recién allí, después de la obra redentora de Cristo, toma sentido total esta expresión: yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte, que Él terminaba de vencer en la cruz, no prevalecerán contra ella. Ahora, permítame, hermanos, juntar todas estas cosas, porque aquí es donde se empiezan a entretejer todos estos conceptos, no solo que yo estoy trayendo ahora al presente, sino que ustedes, por lo que he visto en todos los registros, vienen tratando y vienen hablando. Y más específicamente me refiero al del domingo pasado. Piedras vivas. Miren, primero, cuando Jesús dice, yo edificaré, lo toma como un desafío personal. Ahora, la palabra edificar, por supuesto, nos remite a una acción, a un trabajo. Y por allí rápidamente, cuando hablamos de edificar, pensamos en un edificio, pensamos en una casa, pensamos en una construcción, pensamos en materiales, piedra, ladrillo. Pero en realidad Jesús está tomando aquí solamente como ejemplo una acción, pero se está refiriendo no a un edificio, se está refiriendo a las personas, a hombres y mujeres. Por eso, cada vez que nosotros relacionemos el inicio de esta expresión de Jesús, yo edificaré mi iglesia, yo te pido que traigas a tu mente que Jesús está hablando de personas, de hombres y de mujeres, y está utilizando el concepto universal de iglesia, todos los que van a llegar a ser creyentes, cristianos, seguidores de Jesús. Por lo tanto, Él se está refiriendo a lo que se habló el domingo pasado, piedras vivas. Y el énfasis que también se hizo el domingo pasado, cuando hablamos de piedras vivas, hablamos de nosotros, hablamos de vos y hablamos de mí. Por eso quiero avanzar un poquito más, hermano. Miren, porque el enfoque que Jesús estaba haciendo era bien claro. Yo edificaré mi iglesia. Traducido, yo edificaré la vida de los creyentes. Por eso, el mandato, la comisión, usted lo conoce bajo el título La Gran Comisión, allí en Mateo 28, versículos del 18 al 20. Dice así la Escritura. Le repito, usted lo conoce muy bien esto como la Gran Comisión.
Fíjense cómo Jesús está orientando claramente lo que él estaba inaugurando. El tiempo de mi iglesia, dice Jesús. Por eso manda a sus discípulos con una gran comisión, diciéndoles, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, mirando a sus discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Qué precioso, hermanos. Pero este texto yo quisiera ensamblarlo con el concepto de iglesia y de esa iglesia que a partir de la obra de Cristo toma un sentido especial, porque Jesús dijo, mi iglesia. Por eso enfatizamos una vez más, siempre que se refiere la Escritura a la palabra eclesia, iglesia, se refiere a personas, no a edificios. Por eso la gran comisión es ir a buscar personas. La iglesia comprende al pueblo de Dios, a los convocados para participar en el tiempo nuevo que Cristo inauguró. Miren, hermanos, como instrumentos de la gloria divina, la iglesia hereda todas las promesas, participa en la guerra contra Satanás y es la garantía de la vida eterna. La naturaleza de esa comunidad, la iglesia, está marcada por el ejemplo, las características y los atributos de la persona de Jesús. Por eso se mencionó el domingo pasado de los requisitos. Miren, hermanos, ser iglesia es si somos conforme al diseño de Dios. No podemos hacer iglesia a nuestra imagen, según lo que a nosotros se nos ocurra. Por eso yo quiero agregarle en este día, para poder seguir entretejiendo conceptos de iglesia, personas, Jesús, mi iglesia, piedras vivas, una palabrita más que quisiera enfatizar y desarrollar un poquito más. Es la palabra vocación. ¿Sí? Voy a agregar ahora en esta charla entre nosotros la palabra vocación. Mi hermano, por definición, vocación es el llamado o la inspiración que una persona siente procedente de Dios para llevar una forma de vida especial de relación con Él. Es la inclinación o el interés de una persona que siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida. Miren, esta definición la vamos a adaptar al concepto bíblico, porque cuando hablamos de iglesia, hablamos de personas. Y cuando hablamos de personas, esas personas tienen que sentir una vocación, un llamado, una identificación. Por eso nosotros decimos que iglesia no es religión, que iglesia no es sentirnos
obligados. Por eso decimos que iglesia no es simplemente reunirnos. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de vocación. Y cuando hablamos de vocación, entonces, ¿de qué estamos hablando? Es un llamado que el creyente siente en su interior, que procede de Dios y lo lleva a dedicarse de forma entera a una vida de entrega y relación con Dios. Por eso Jesús, cuando se acerca a nuestras vidas, hace un llamado a cada uno de nosotros, hermano. Por eso también Él referenció claramente a aquel que quiera venir en pos de mí y hace una definición tremenda. Tiene que dejar todo, porque esto es una vocación, es un llamado. Es algo que a usted y a mí nos lleva a entregarnos totalmente para seguirle y relacionarnos con Él. Por eso cuando hablamos de iglesia, yo quisiera que usted asocie rápidamente que hablamos de personas, que hablamos de nosotros, que hablamos de usted, que hablamos de mí, pero que hablamos de un llamado, de una vocación, de una entrega, de un seguir durante toda nuestra vida a nuestro Señor y Salvador. Por eso, la iglesia es una vocación, hermanos. Es algo que de tu interior te llama. Por eso, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de algo muy fuerte. Miren, cuando hablamos de esta vocación, hay algunos elementos que están siendo parte claramente en la Escritura de ese llamado, de esa entrega, de esa forma de vida. Porque en sí, la iglesia, lo que Cristo inauguró a partir de su obra, de su redención, de conquistar el dominio de la muerte y de llamarnos a nosotros para ir y buscar a más personas, es porque hay una vocación, hay un llamado y hay características dentro de ese llamado. Miren, la iglesia es el llamado a aquellos que entienden la diversidad en la unidad, que entienden la santidad, que entienden la autoridad, que entienden la vida de fe, que entienden el compañerismo, que entienden la misión. Repito, hermanos, cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de personas. Cuando hablamos de personas, hablamos de creyentes. Cuando hablamos de creyentes, hablamos de aquellos que por vocación son parte y entienden que ser parte de la iglesia es entender la unidad, es entender la santidad, es entender la autoridad, es entender la fe, es entender el compañerismo y la misión. Yo solamente voy a desarrollar rápidamente estos conceptos, por lo menos para que usted después los pueda explorar con mayor profundidad. Pero me voy a referir puntualmente a cada uno de ellos para dejar esta referencia y luego hacer una reflexión final. Miren, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que hablar de la unidad en diversidad. Dice Efesios 4, del versículo 1 en adelante, que Dios
está forjando justamente en nosotros esta unidad, pero entendiendo la diversidad que hay entre todos los llamados. Miren, esto es una vida de comunión con Cristo, donde media el Espíritu Santo. Se expresa de muchas maneras, porque hay una coordinación entre los dones, los servicios que los integrantes de la iglesia tienen. Esto es justamente la forma en que Dios diseñó a su iglesia para que a través de los dones, las gracias, el ministerio, se pueda perfeccionar a los santos para que todos cumplamos con el llamado que Dios ha hecho a los suyos, el cuerpo de Cristo. Miren, este llamamiento exige de nosotros entender que lo tenemos que hacer en unidad. Y que en esa unidad no quiere decir que vamos a ser todos iguales. Quiere decir que va a haber diversos dones, diversas gracias. Voy a leer 1 Corintios. Miren, hermano. Dice 1 Corintios capítulo 12. También se mencionó el domingo pasado. Dice el versículo 15. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. El versículo 21 dice, el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni puede la cabeza decirle a los pies, no los necesito. ¿Es cierto? Cada uno tiene su don, su gracia, su forma de servir. Somos diversos, pero todos pertenecemos al mismo cuerpo. Por lo tanto, hermano, para poder avanzar en esto de ser iglesia, tenemos que estar dispuestos a encarnar en nuestras vidas un compromiso con la unidad, aceptando la diversidad entre nosotros. Otro elemento que compone a la iglesia es la santidad. También se mencionó el domingo pasado. Miren, Pablo con frecuencia llama santos a los cristianos, porque han sido redimidos, claro, por Cristo, y caminan hacia la plenitud e imagen de Cristo. Quiero leer 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2. Fíjense cómo empieza el apóstol Pablo dirigiéndose a los hermanos que se congregaban en Corinto. Dice el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Miren, hermano, aquí hay un concepto muy fuerte, no lo podemos desarrollar todo ahora, pero sí quiero dejarle esta inquietud, porque acá dice a los santificados llamados a ser santos. Hay una realidad que usted puede identificar perfectamente bien en su vida y yo la identifico en mi vida. Somos santos en proceso de santificación. ¿Por qué decimos que somos santos? Porque por la obra de Cristo Jesús fuimos santificados. Pero también es cierto, hermano, que tanto en usted como en mí hay una naturaleza que necesita ser dominada, que necesita ser puesta bajo la sujeción del gobierno de Cristo. Y eso es el proceso de santificación. Por eso cuando hablamos de iglesia, cuando hablamos de los creyentes,
Cuando hablamos de la vocación, de sentir un compromiso por llevar adelante un estilo de vida, tiene que estar entre nosotros el compromiso de la unidad, pero también tiene que estar el compromiso a la santidad. ¿Es fácil? No es fácil. ¿Cuesta? Claro que cuesta. También se mencionó el domingo pasado. Hay un sacrificio, hay un precio que pagar. Hay ejercicios espirituales, disciplinas espirituales que tenemos que llevar adelante para conseguir avanzar en este proceso de santificación. Pero mira, hermano, abogado tenemos delante del Padre y hemos sido santificados en Dios. Por eso podemos rápidamente quitar de nosotros todo aquello que nos mancha y seguir avanzando en nuestro proceso de santificación. Somos llamados a una vida de santidad. Dice Efesios 4:13 para fortalecer este concepto. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Efesios 4:13. Vamos en esa dirección. Otro punto, hermanos. Autoridad. Miren, en este compromiso de vida con Dios, en esta vocación de ser iglesia, tenemos que entender el concepto de autoridad. Voy a repetir Mateo 16:18. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice Jesús, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Al sujetarnos a Cristo y al Espíritu Santo, miren, hermano, la iglesia recibe autoridad. Y esa autoridad nos lleva a nosotros a proclamar el Evangelio, a celebrar todas sus ordenanzas. Con esa autoridad podemos exponer la verdad, porque no son solamente palabras, sino también es poder. Pero con esa autoridad podemos ir en contra de los demonios, de los principados, de las potestades, de la opresión que existe en este mundo. Podemos levantar a los caídos, podemos también disciplinar a los que están errados, porque en el reino de Dios, en su iglesia, hay autoridad. Por eso, hermano, quiero animarte a que podamos construir en nuestra concepción de ser iglesia el crecer en unidad, entendiendo la diversidad, pero también entendiendo la necesidad de movernos con autoridad. Voy al otro punto, fe. Parte de la vocación de ser iglesia. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Sigue hablando Jesús de edificar a los suyos, y para eso necesita fe. Cristo prometió establecer su iglesia, la cual es ante todo la congregación de los creyentes, de los fieles, de los que tienen comunión. Y esto se expresa a través de la fe, hermanos. Necesitamos fe, la certeza y la convicción. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermanos, la fe es un condimento de nuestra vocación de ser iglesia. ¿Tiene fe? ¿Tenemos fe?
¿Necesitamos más fe? Pidámosela a Él. Él dice que nos va a dar una mayor medida de fe para seguir construyendo entre nosotros nuestra vocación de ser iglesia. Compañerismo. Si cada creyente está unido vitalmente con Cristo, hablamos del cuerpo, hablamos de la unidad en diversidad, hablamos de los creyentes juntos. Bueno, hermanos, esto se llama compañerismo. Por eso también se menciona en armonía. Una cosa armónica es algo que funciona allí, dando un efecto agradable, dando un resultado positivo. Necesitamos ser compañeros. Miren, hermanos, la palabra compañerismo es la palabra koinonia, es la palabra comunión, es tener las cosas en común. ¿Saben cuál es la máxima expresión de la koinonia? Es cuando nos reunimos en torno de los símbolos de la mesa del Señor para celebrar y recordar la obra de Cristo. Esa es la máxima expresión. Necesitamos ese compañerismo entre nosotros, hermanos. Necesitamos esa relación. Necesitamos comprometernos los unos con los otros para poder así manifestar la vocación de ser iglesia. Romanos 12, versículo 5 dice: también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo y cada miembro está unido a todos los demás. Otra vez más, recordando la unidad y que somos un solo cuerpo. Dice 1 Corintios 12:12, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Hermano, quiero animarte y me quiero animar en este momento a que nos desafiemos a cultivar el compañerismo entre nosotros, porque esto es algo que destaca la vocación de lo que somos llamados a ser iglesia. Por último, quiero mencionar la misión. La iglesia está en el mundo representando a Cristo, extendiendo su encarnación y su ministerio en este mundo hasta que Él venga. Miren, hermano, sabemos que un día volverá y vamos a ser arrebatados los que estemos vivos, resucitados los que ya hayan muerto en Cristo, y vamos a vivir una eternidad con Él. Pero hasta que eso ocurra, tenemos una misión que cumplir en esta tierra. Por eso comenzamos también mencionando la gran comisión. Urge, hermanos, que vayamos hasta lo último de la tierra declarando esta verdad, manifestando el cuerpo de Cristo en esta tierra, su iglesia, con verdadera vocación de llevar adelante esta misión, de declarar y proclamar la vida en Cristo Jesús, reflejando así toda su obra, todo su ministerio. Yo les recuerdo, hermano, la gran expresión del amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Es esta la misión que tenemos, de correr este mensaje por el mundo entero. Por eso dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Permítame, hermano, terminar.
Cuando hablamos de iglesia, hablamos de nosotros. Hablamos de usted, hablamos de mí. Pero también hablamos de una vocación. Y cuando nos referimos a la palabra vocación, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un llamado que usted, que yo, que todos los cristianos tenemos, que es un llamado que Dios hace a lo más profundo de nuestro ser, algo que se experimenta en el ser interior, que procede de Dios y que es para acercarnos a entregar nuestra vida en su totalidad, para a partir de ese momento vivir para Cristo, en relación con Cristo y con el único fin de cumplir en nosotros su propósito. No hay otra forma de vivir. Somos llamados a ser iglesia, hermanos. Somos llamados usted y yo a vivir como iglesia, con vocación, con compromiso. ¿Lo podemos hacer? Yo creo que sí. Quisiera que reflexionen en estas palabras. Yo lo he estado haciendo todo este tiempo y tal vez juntos podamos en otra oportunidad seguir avanzando, porque necesitamos expresar como cuerpo de Cristo el propósito por el cual estamos en esta tierra. Hermano, somos iglesia. Vivamos como iglesia. Te dejo un abrazo, te saludo en el nombre del Señor y espero que nos podamos ver pronto. Bendiciones, hermanos.